El terrible mal de la lepra es la cruz que cargó la mitad de su vida. Es la enfermedad que quizás le limitó en el desarrollo y perfeccionamiento de su inigualable talento musical. Pero para muchos es también su musa, su inspiración. El dolor físico, la depresión y la soledad son el pilar fundamental de sus magistrales composiciones. La lepra es causada por una bacteria y existen dos tipos de ella, la tuberculoide y la lepromatosa. Ambas causan úlceras en la piel, pero la lepromatosa es más grave y tarda años en manifestarse. Es por esa razón que a lo largo de la historia se ha venido descartando la posibilidad de que José de la Cruz Mena haya adquirido la enfermedad en Honduras o El Salvador, y se considera con más fuerza la causa genética. Y algunos se han preguntado, ¿será que contrajo la lepra en El Salvador, en la ciudad de San Salvador? Porque hubo varios casos que se presentaron en esa ciudad por esa época. Pero lo más probable es que haya sido un mal hereditario, porque José de la Cruz Mena, y muchas personas tal vez no lo saben, tuvo un hermano que también murió leproso. Entonces pareciera que había un mal en la familia que él heredó. Su padre lo llevó una vez a la laguna de Apoyo cuando él era pequeño, porque su padre se bañaba en la laguna de Apoyo, venían en carretas desde León para bañarse en la laguna Azufrosa. Quiere decir que su padre padecía posiblemente de una lepra que se llama lepra tuberculoide. Y hay tendencia genética de que la familia, si no se cuidan, esa lepra tuberculoide se puede convertir en lepra lepromatosa. Posiblemente, y eso habría que investigarlo más, él adquiere eso en el mismo círculo familiar. Él logró desarrollar la lepra lepromatosa. El Instituto de Historia de la UCA nos facilitó los datos del periódico El Comercio en su edición número 3189, donde publican el fallecimiento de José de la Cruz Mena bajo el título La enfermedad de los Menas, donde se relata que Jesús, hermano mayor, fue el primero en contagiarse de lepra y morir por las complicaciones generadas por la misma. Luego murió don Januario, padre del músico, también abatido por la enfermedad. El diario relata que todos los hermanos adquirieron la enfermedad y la desarrollaron, y que solo uno sobrevivió mudándose a la costa atlántica donde se le perdió el rastro. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la lepra mermó las capacidades físicas de José de la Cruz Mena y tuvo que auxiliarse de amigos para seguir componiendo. Estos amigos que transcribían al pentagrama los sonidos iban después donde los directores de orquesta a que instrumentaran la música de Mena. Esas personas, te repito, heroicas, llegaban a visitarlo a su cabaña, se le acercaban a prudente distancia por el horror a contaminarse. Entonces José de la Cruz Mena empezaba a silbar o a cantar en voz alta su música. O sea, la música, desde el momento en que se puede leer y se puede escribir, también se puede dictar. Ya, para el que es entrenado en música, alguien va cantando, silbando una melodía, vos vas escribiendo. Y gracias a esas personas heroicas, ya que José de la Cruz Mena no estaba en la capacidad física de escribir, pero sí de cantar, entonces gracias a esas personas es que su música se difundió. Él salía en la noche con algún hermano que lo llevaba. En la noche salía tapado con un bastón y lo guiaban hasta donde estaba alguna dama que jalaba el piano cerca de la puerta para tocar las melodías que él había enviado y él hacía las correcciones. Él decía, no, esa nota mejor póngale tal. Y hacía sus correcciones sentado en la acera. No fue una, sino cantidad de damas allí, tal vez unas 3, digamos, que se permitían, digamos, jalar el piano, tocar para que él oyera la música a la orilla de la puerta. A pesar de eso, el estigma y el rechazo social siempre estaban recordándole su triste destino. Él inclusive cuentan los historiadores que en una ocasión mandó su obra a un concurso en Estados Unidos y al darse cuenta el embajador de la época o los funcionarios de la embajada o del consulado en esa época, no sé exactamente qué era, darse cuenta que esas partituras estaban escritas por un leproso,
pues las mandaron a quemar por temor a contraer pues la enfermedad. Entonces no solamente sufrió físicamente, sino pues todo lo que te deja esa enfermedad del temor de otras personas de contraerla. Aprendió a vivir en soledad, consciente de que existían nobles y fieles amigos que le alimentaban y se volvían sus discípulos en la música. Pero un día el presidente de entonces, el general José Santos Zelaya, dispuso que todos los leprosos fueran confinados a la isla Aserradores, contigua a Corinto, para evitar contagios masivos. La noticia fue devastadora. Ahí no encontraría quien le ayudara a plasmar sus composiciones, así que se le ocurre una idea. Cuando Mena se da cuenta que va a ser desterrado, él en un acto desesperado compone no sé si una marcha, un paso doble dedicado al general Zelaya, el Libertador, títulos así de ese tipo, y se los hace llegar a Managua. Cuando tocan esa música para el general Zelaya, sin decirle de quién es él, se admira de la calidad de la calidad musical de esas obras que están estrenando para él. Y él pregunta quién es ese autor. Y entonces alguien aprovecha para decirle, es un autor así, un joven leonés que se llama José de la Cruz Mena. Ah, qué talento, dice. Pero mire, le dice, ese joven, por habérsele descubierto a la lepra, está incluido en su decreto y va desterrado a la isla ahí en el Pacífico. La calidad de la marcha compuesta al presidente no solo evitó que le expulsaran de León, también le ganó un medio de subsistencia. Es interesante también mencionar que el presidente Zelaya no solamente le permitió que no fuera a la isla de Aserradores con todos los demás leprosos, sino que además lo nombró sargento del destacamento de soldados de la ciudad de León. ¿Para qué lo hizo? Para que pudiera recibir un salario. Por supuesto, nunca vistió el uniforme militar, pero eso le aseguraba una entrada permanente como sargento del destacamento militar en la ciudad de León. En aquellos días de dolor y tormento en que la enfermedad avanzaba, algunos amigos alegraron sus días. A ellos dedicó composiciones en agradecimiento. Uno de sus grandes valses, Amores de Abraham, es dedicado a su amigo Abraham Morazán, quien fue también su protector. En esa época es que compone para un amigo que lo visitaba mucho y con el cual incluso se echaban sus traguitos, pues José de la Cruz Mena, con este amigo que se llamó Abraham Morazán, que era el amigo que lo frecuentaba para alegrarle un poco su vida, y parece que le llevaba un poco de licor, y entonces ellos allí compartían, de tal manera pues de que a Abraham Morazán le dedicó su vals más famoso, Amores de Abraham. Que cuando Mena estaba en su soledad y llegaba don Abraham Morazán a visitarlo, Mena pues ciego y así limitado, él oía un carruaje que se aproximaba y luego alguien que bajaba. Y entonces bueno, Mena así con los sentidos que le quedaban tratando de saber quién era. Y hasta que oía la carcajada que se tiraba alguien en la puerta, alguien lanzándose una carcajada, ya se daba cuenta que era su amigo don Abraham Morazán, que llegaba a verlo y siempre lo saludaba con esa carcajada. Habían pasado 10 años y la enfermedad no era complaciente. Mena se desfiguraba y sufría los dolores de la mutilación, pero al mismo tiempo aprovechaba el encierro y la soledad para componer.